está con mayores tensiones políticas. Hay un mundo que está completamente convulsionado, un mundo en donde vuelve el concepto de la guerra a Europa. Obviamente en estos años han habido conflictos, digamos, bélicos de otro tipo, Afganistán, Irak, pero la guerra Ucrania-Rusia tiene otro contenido, que es precisamente la guerra entre Estados. Vuelve este concepto y nuevamente, por ejemplo, en Europa se vuelven a armar los países. Comienzan a implementarse presupuestos de aumento militar. De hecho, Europa votó uno de los principales aumentos de presupuesto militar en muchas décadas. Y eso nosotros no lo podemos obviar. En Estados Unidos se vienen las elecciones, Joe Biden, Donald Trump, y eso tiene un efecto a nivel internacional. Y en este marco de este mundo más convulsivo entran las crisis. No es por nada que surge esta guerra Ucrania-Rusia. Hay crisis, tensiones importantes, hay mayores elementos de polarización, hay mayores elementos de conflictividad social, surgen nuevos fenómenos políticos como la extrema derecha que recientemente avanzó en las elecciones, por ejemplo, europeas. Y lo interesante, digamos, de este movimiento internacional que se empieza a forjar por Palestina, que empiezan los estudiantes norteamericanos y que se extiende a universidades tan importantes como en París, en Sciences Po, entre otros, y que en su momento tuvo más de 300 acampes a nivel internacional. Muchos lo comparaban con el movimiento contra la guerra de Vietnam, pero tiene su particularidad actual, que es una decadencia de la hegemonía norteamericana. O sea, se empieza a cuestionar a Estados Unidos como la policía del mundo. Y es en ese marco que el movimiento internacional por Palestina tiene otro carácter. ¿En qué sentido? En que los jóvenes estadounidenses ya no solamente empiezan a cuestionar, digamos, empiezan a cuestionar no solamente, bueno, la política que hoy día tiene Estados Unidos de apoyo, ¿no es cierto?, al genocidio del Estado de Israel, sino que empiezan a cuestionar el rol del imperialismo. Y se empieza a forjar muy incipientemente en los corazones de los estadounidenses, sobre todo de los jóvenes, una conciencia más imperialista, o sea, de empezar a cuestionar a tu propio gobierno sobre su política exterior. Y comienzan, digamos, a surgir este movimiento que tiene una potencialidad enorme, que acá en Chile llegó, en la Universidad de Chile actualmente hay un acampe, hubo movilizaciones en distintas universidades del país, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Católica, en la UNCE, otras muchas más que se están forjando estos comités por Palestina, bastante llamativos porque empieza a haber esta unidad como comunidad educativa que quizás no se veía respecto a otros conflictos y empieza a surgir esta conciencia que empieza a remover a todo el mundo y que empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Es suficiente mandar ayuda humanitaria? ¿Es suficiente hacer eso? ¿O qué es lo que más se puede hacer? Chile, por ejemplo, tiene convenios con el Estado de Israel, convenios militares. Cuando nos movilizábamos como estudiantes, nos movilizamos en la revuelta o el pueblo mapuche se manifiesta, ese armamento, esa represión, muchas de esas compradas en el Estado de Israel. Entonces, empieza a surgir todo este movimiento que hoy día tiene una potencialidad muy enorme de poder cuestionar profundamente no solamente la causa palestina, o sea, la causa del genocidio al pueblo palestino, sino que empieza a cuestionar las raíces profundas de hoy día del imperialismo, de una sociedad que hoy día está en decadencia. Muchos jóvenes, escuchaba por ejemplo la Universidad de Antofagasta, se sienten sin futuro. Ven TikTok, ven Instagram y veí masacres, veí depredación al medio ambiente. Muchos de los quienes ahora tenemos un título universitario o estamos estudiando para tener un título universitario, sentimos que no vamos a poder, por ejemplo, acceder a una casa. Hay estudios que dicen que es más difícil acceder a una casa que, por ejemplo, lo hacían nuestros padres, que muchos de ellos quizás no tienen un título universitario. Y hay una cuestión de escepticismo. De bueno, así está el mundo y no hay mucho que hacer, así está el mundo y me afecta a mí, me vuelvo algo como que yo no lo puedo cambiar. Pero esto no es natural. Estas cosas que pasan
no se dan de forma natural porque ocurren, son producto de la acción humana, son producto de decisiones políticas, son producto de estas tensiones geopolíticas que hoy día existen, y nosotros tenemos la posibilidad enorme, a través de nuestra acción, de poder parar eso. Y de quebrar ese escepticismo de que no se puede hacer nada. De que el mundo, a veces es muy brígido, como hay gente que piensa que es más viable que se acabe el mundo, que venga, no sé, una invasión alienígena como en las películas, a que se acabe este sistema irracional donde lo que está pasando en Palestina es producto de este sistema irracional, que te empuja a guerra, que te empuja a hambrunas, que te empuja a la depredación del medio ambiente. Entonces, este movimiento internacional tiene una potencialidad enorme de transformarse no solamente en un movimiento que cuestione este genocidio, sino que cuestione las raíces desde donde se produce eso, que es este sistema capitalista patriarcal que hoy día nos lleva a miserias. Y yo creo que los jóvenes tenemos mucho que ver con eso. Nosotros no podemos mirarnos, digamos, el ombligo, pensar que lo que pasa en el mundo no nos afecta, porque precisamente, no solamente porque no podemos ser una generación que deje pasar un genocidio frente a su ojo, sino que porque hay otras situaciones muy aberrantes, y este movimiento empieza, por ejemplo, hace unas semanas se hizo un levantamiento en Nueva Caledonia, donde el gobierno francés fue a reprimir, porque, paréntesis, una colonia francesa. Qué interesante sería que ese movimiento de jóvenes franceses, que hoy día están cuestionando, digamos, este genocidio, también empiecen a cuestionar la propia política de colonización de su propio gobierno. Entonces comienzan a surgir todo esto. Yo creo que este movimiento internacional tiene una potencialidad enorme, sobre todo si ve el valor estratégico que tiene. No solamente de la movilización, sino de qué pasa si los jóvenes empiezan a despertar a otros sectores. Por ejemplo, hubo manifestaciones de trabajadores portuarios que paralizaron sus funciones para no llevar armamento al Estado de Israel. Es una potencialidad enorme si la juventud se une a esos sectores.